El 1 de mayo de 1960 se produjo uno de los episodios más tensos de la beligerancia fría. Mientras la Unión Soviética celebraba el 1 de mayo Día del Trabajo, un avión espía estadounidense U-2 era derribado en el territorio del país. Estas aeronaves, capaces de volar a alturas por encima de los 21.000 metros, lo que las hacía inalcanzables para los cazas y los misiles soviéticos, comenzaron a realizar sus misiones secretas en 1956. Volando a esa altura, en la estratosfera, el U-2 podía fotografiar importantes instalaciones soviéticas, en imágenes en las cuales se podía ver hasta la matrícula de los aviones en tierra. Para entonces, los estadounidenses, seguros de la superioridad tecnológica de su avión, sobrevolaron impunemente la URSS durante algunos años, pero la situación cambió el 1 de mayo de 1960. Esa mañana un U-2 pilotado por Francis Gary Powers, de 30 años, despegó de la base estadounidense en Peshawar, Pakistán. Su misión era fotografiar las instalaciones militares e industriales soviéticas. El avión espía cruzó la frontera de la URSS a las 5:36 horas. Las baterías antiaéreas intentaron varias veces derribarlo sin conseguir su objetivo. Los cazas soviéticos no podían volar a tanta altitud. Cuando Powers se acercaba a la ciudad de Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, despegó un caza Su-9 cuyo techo de vuelo llegaba a 20.000 metros. El problema era que no llevaba armas, ya que la aeronave estaba siendo trasladada de la fábrica a su base. El mando ordenó al piloto chocar al avión espía para derribarlo, pero debido a un fallo del radar de a bordo no lo logró. Tras realizar un único intento, el Su-9 se retiró porque no contaba con combustible suficiente. El U-2 en más de 3 horas de vuelo ya se había adentrado 2.100 kilómetros en el territorio soviético y entró en una zona protegida por los misiles S-75 que tenían un alcance de más de 25.000 metros. A las 8:53 horas un misil S-75 explota y arranca la cola del avión espía. La aeronave fuera de control comienza a caer. Powers decide no activar el asiento eyectable. Más tarde revelaría que al funcionar el sistema se activa una carga explosiva que destruye por completo el avión para que no caiga en manos del enemigo. El piloto esperó una altura en la que se podía respirar sin dispositivo de oxígeno y saltó del avión en paracaídas. Powers fue capturado con vida. Los soviéticos recuperaron la cámara fotográfica del avión, el sistema de autodestrucción y el arma personal del piloto, pruebas irrefutables de que la aeronave era militar. La líder soviético Nikita Khrushchev anunció que un avión espía había sido derribado, pero evitó pronunciarse sobre el estado del piloto. El gobierno del presidente estadounidense Dwight Eisenhower asumió que Powers había muerto y se apresuró a desmentir el incidente afirmando que una de sus aeronaves de investigación climática se había perdido. Fue entonces cuando las autoridades soviéticas aclararon que el piloto fue capturado con vida. El gobierno estadounidense no tuvo más remedio que admitir que su versión de la aeronave de investigación meteorológica era falsa y que su país realizaba misiones de espionaje sobre la Unión Soviética durante años, un hecho que Washington siempre negaba a rajatabla. Ese mismo mes los restos del avión fueron expuestos en una exhibición de trofeos de guerra en el emblemático Parque Gorki de Moscú. Las mentiras de los estadounidenses quedaron expuestas, lo que significó una humillación para el gobierno de Eisenhower. El incidente del U-2 frustró la cumbre de paz que ambas potencias debían celebrar en París sobre las armas nucleares. También fue cancelada la visita que el presidente estadounidense planeaba efectuar en junio de 1960 a Moscú. En agosto de ese mismo año, Powers fue juzgado por espionaje y condenado a 10 años de prisión. Finalmente pasó solo 108 días encarcelado. En febrero de 1962 fue intercambiado por el agente soviético Rudolf Abel en un histórico canje de espías en Berlín. A su regreso a Estados Unidos, el piloto fue interrogado y sometido a un detector de mentiras. En octubre de 1962 Powers dejó de trabajar para la CIA y consiguió entrar en la compañía Lockheed como piloto de pruebas. Después de que en 1970 publicara un libro sobre el incidente del U-2, la empresa lo despidió.
El piloto murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles en agosto de 1977, y muchos años después de su muerte, en 2011, la Fuerza Aérea estadounidense lo condecoró a título póstumo. La historia de cómo Estados Unidos intentó espiar a la URSS con globos en febrero de 1956, Estados Unidos dio inicio a un amplio programa para espiar a la Unión Soviética con aerostatos. Hoy, te contamos todos los detalles de este proyecto y las razones por las que no fue totalmente exitoso. Cuando la cápsula en la que se encontraba Yuri Gagarin aterrizó en nuestro planeta tras el primer vuelo de un humano al espacio, los granjeros que la encontraron, en un primer momento, creían que se trataba de un globo espía. La desconfianza de aquellos ciudadanos soviéticos se debía a que, años antes, centenares de aerostatos espías habían cruzado los cielos de la URSS. Entre los meses de enero y febrero de 1956, por ejemplo, se lanzaron más de 500 aerostatos de gran altitud desde varios sitios en Europa Occidental, Turquía y Estados Unidos. El blanco principal de la operación de espionaje global era elaborar mapas geográficos detallados de la URSS y determinar el potencial militar del país, detalló el medio ruso Argumenty Fakty. A partir de finales de la década del 40, los intentos de los aviones estadounidenses de violar el espacio aéreo soviético pasaron a ser reprimidos con cada vez más éxito. Esto obligó a los norteamericanos a buscar alternativas a los vuelos de reconocimiento sobre el territorio de la URSS. Se lanzaron, entonces, dos programas de espionaje. Uno de ellos preveía la creación de un avión de reconocimiento estratosférico. El otro, el uso de globos de observación automáticos. En el marco de este último programa, el cual se bautizó WS-119 Heliogenetrix, los estadounidenses planeaban lanzar 3.500 globos para espiar a la Unión Soviética. Como base se utilizaron globos meteorológicos, a los cuales se agregaron equipos fotográficos de alta precisión y alta sensibilidad. Estos aerostatos alcanzaban altitudes de 15 a 30 kilómetros, lo que superaba significativamente el techo de vuelo de los cazas de la época, por lo que se hacía más difícil derribarlos. Los globos se desplazaban a una velocidad de unos 30 metros por segundo, lo equivalente a la velocidad de un viento fuerte, detalló el medio. La idea era que, después de sobrevolar toda la Unión Soviética de oeste a este, los dispositivos, que también eran capaces de flotar sobre la superficie del agua, se recogieran por los estadounidenses en el Océano Pacífico. Sin embargo, la realidad resultó bastante diferente. Si bien cerca de la mitad de los globos logró llegar a su destino final, solamente se encontraron unas 3 decenas de ellos con películas fotográficas aptas para su identificación y uso. La otra mitad de los globos sencillamente presentó fallos en el trayecto, para sorpresa de los estadounidenses, fueron derribados por la Fuerza Aérea Soviética. Lo que ocurrió fue que ante el aire más frío de la noche, el gas en el interior de los globos se enfriaba y, por ende, su elevación disminuía. Al amanecer, volaban a altitudes que podían alcanzar los cazas soviéticos. Los globos recuperados por la URSS se estudiaron detalladamente e incluso se reaprovecharon parcialmente. Las películas fotográficas resistentes a la temperatura que se utilizaban en el programa de espionaje estadounidense, por ejemplo, fueron empleadas posteriormente en la Estación Interplanetaria Automática Soviética Luna 3, la cual captó las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. El lanzamiento masivo de globos espía por parte de Estados Unidos a lo largo de varios años y en el marco también de otros programas dio lugar a la aparición en la prensa occidental de numerosos informes acerca de objetos voladores no identificados. No es coincidencia que, desde mediados de la década de 1950, cuando la inteligencia estadounidense lanzó una gran cantidad de esos aparatos para monitorear a la URSS, los ovnis se convirtieran en un tema bastante popular en las conversaciones de los ciudadanos. El 14 de octubre de 1962 un avión U-2 de Estados Unidos realizó un vuelo de reconocimiento sobre Cuba y hizo fotografías de las posiciones de lanzamiento de los misiles soviéticos desplegados en la isla. Este vuelo desencadenó la crisis de los misiles cuando el mundo estaba a un paso de una nueva guerra nuclear. El avión sobrevoló Cuba casi exactamente de sur a norte en 12 minutos.
El día 15 de octubre los especialistas analizaron las fotos y la mañana del 16 de octubre las mostraron al entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy. Kennedy ordenó la intensificación de los vuelos sobre Cuba. En vez de 2 veces al mes, los vuelos se empezaron a realizar 6 veces al día. Los generales estadounidenses exigieron a Kennedy una inmediata operación militar en Cuba. El objetivo era eliminar las tropas soviéticas y ocupar la isla. Por su parte, el gobernante cubano, Fidel Castro, aseguraba a la parte soviética que esperaba una inminente agresión por parte de Estados Unidos. La tensión aumentó aún más cuando el 27 de octubre fue derribado un avión espía estadounidense por un misil tierra-aire. El piloto murió. Ese día pasó a la historia como el Sábado Negro. En 1961 Estados Unidos desplegó en Italia y Turquía los misiles de medio alcance Júpiter, que podían llegar a territorio soviético en cuestión de minutos. En respuesta, la URSS desplegó en Cuba el contingente militar y los misiles balísticos R-12 y R-14 capaces de transportar ojivas nucleares. El tiempo de ataque también era de unos minutos. Los militares estadounidenses insistieron en invadir Cuba porque no creían que ahí hubiese verdaderas armas nucleares y que la Unión Soviética estuviera dispuesta a usarlas. Sin embargo, así fue, comenta Vladimir Batiuk, analista del Instituto de Estudios de Estados Unidos y Canadá. Además, el experto indica que el presidente estadounidense confiaba en una solución pacífica. Afortunadamente, Kennedy mostró tanto talento político como sabiduría propia de un gobernante y logró resolver el problema por medio de negociaciones sobre concesiones mutuas, señaló. Como resultado, los misiles soviéticos y otras armas nucleares se retiraron de Cuba. Por su parte, Estados Unidos retiró sus misiles de Turquía e Italia y se comprometió a no invadir la Isla de la Libertad. Y lo más importante es que se consiguió evitar una guerra nuclear mundial, recalca Batiuk. Durante la crisis de los misiles entre las dos partes no hubo negociaciones como tales. La URSS y Estados Unidos estaban en estado de beligerancia fría, y no había una línea directa de comunicación entre el Kremlin y la Casa Blanca. Toda la comunicación se realizaba mediante los embajadores, agentes de inteligencia, telegramas y correo diplomático y podía tardar varias horas en llegar al destinatario. Cuando Nikita Khrushchev tomó la decisión de retirar el armamento del territorio de Cuba, escribió una carta a Kennedy. Temiendo cualquier sorpresa, la anunció en vivo en la radio internacional de Moscú. Fue un paso inusual, pero Khrushchev tenía miedo de que mientras pasaba la correspondencia por canales diplomáticos, estallara una guerra nuclear. Y solo después de eso se involucraron los diplomáticos, indica Batiuk. Como resultado, se estableció una línea directa entre Moscú y Washington. Era un sistema de comunicaciones de emergencia llamado el teléfono rojo. Se convirtió en un símbolo de la beligerancia fría y fue resultado del primer acuerdo entre las dos superpotencias para evitar un conflicto nuclear. Un día como hoy hace 56 años comenzó la crisis de los misiles en Cuba, también conocida como la crisis de octubre, un episodio que puso al mundo al borde de una catástrofe nuclear. La prensa habló con 2 expertos para conocer su opinión acerca de las razones que propiciaron aquel evento. La situación política que llevó a esta crisis tuvo sus raíces en el mismo triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Esta acabó con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista que había sido respaldado por Estados Unidos. Cuando Cuba se proclamó socialista, Washington empezó a preparar una intervención a la isla. De acuerdo con el historiador cubano Ernesto Limia Díaz, la inteligencia soviética no tardó mucho en enterarse de este plan. Entonces la Unión Soviética propuso a Fidel Castro emplazar sus misiles nucleares soviéticos en Cuba como una medida disuasoria. Para ese momento los misiles estadounidenses ya estaban desplegados en Italia y Turquía y apuntaban contra la URSS. En este sentido Moscú buscaba la paridad, afirmó a la prensa Limia Díaz. Los misiles desplegados en el territorio turco ponían en peligro las principales ciudades de la Unión Soviética, incluida la capital del país, Moscú. Esta situación no era conveniente para el gobierno de la URSS, lo que hizo que el entonces líder del país, Nikita Khrushchev, recurriera a medidas extremas.
La crisis no tuvo que ver simplemente con la retirada de los misiles de Turquía y Cuba, respectivamente. No era posible solucionar todos los problemas con un simple intercambio. Washington siempre llevaba la delantera. La crisis de Cuba fue un intento desesperado de igualar posiciones, declaró a la prensa Nikolai Leonov, general retirado de la KGB, quien conoció personalmente a Fidel Castro. Por lo tanto, la gerencia de la URSS se atrevió a dar un paso arriesgado que desencadenó la crisis de misiles, prosiguió. Para Leonov, la operación al fin y al cabo propició por primera vez una situación de paridad entre la URSS y Estados Unidos. Limia Díaz, por su parte, aseguró que a Fidel inicialmente no le agradaba la idea de que el despliegue no fuera público. El historiador cubano declaró que los representantes soviéticos mentían a sus contrapartes estadounidenses con relación al traslado de los misiles nucleares. Leonov, al contrario, considera que de haber trasladado los misiles a Cuba de manera pública, la URSS perdería la ventaja en la confrontación. También explicó que los representantes soviéticos decían simplemente lo que sabían. Es decir, no estaban al tanto de los planes del gobierno soviético porque era una operación secreta. Si la URSS no hubiera dado el primer paso, Estados Unidos habría iniciado la crisis primero. Habría instaurado el bloqueo de Cuba de antemano y esto habría tenido consecuencias más graves, explicó el entrevistado. El emplazamiento de las armas nucleares soviéticas en Cuba evidentemente no le gustó a Estados Unidos, por lo que el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se vio en la obligación de reaccionar. Sin embargo, había un gran problema para Estados Unidos. No estaban seguros de poder destruir todos los misiles nucleares de la isla. De acuerdo con Kennedy, el menor de los males sería introducir un bloqueo naval, recordó el historiador cubano. A juicio de Limia Díaz, los cubanos tienen que agradecerle a Kennedy por no sucumbir ante la idea de los militares estadounidenses de realizar un ataque quirúrgico nuclear contra la isla. El líder soviético, Nikita Khrushchev, empezó a negociar con Kennedy el 26 de octubre. En uno de sus mensajes el mandatario de la URSS prometió a su contraparte norteamericana retirar los cohetes soviéticos a cambio de no intervenir en Cuba. Al día siguiente, tuvo lugar una escalada que llevó el mundo al borde de un conflicto nuclear. Las unidades de la defensa aérea desplegadas en Cuba derribaron al avión espía estadounidense U-2, lo que provocó la muerte del piloto. Castro aseguraba que Estados Unidos estaba preparando una invasión al tiempo que Moscú continuaba con las negociaciones. Para Limia Díaz, los cubanos se sintieron frustrados por la decisión de la URSS, porque estaban dispuestos a luchar contra Estados Unidos hasta el final. En términos absolutos, este pueblo no tuvo temor ni un instante. La gente estaba decidida a inmolarse por la defensa de la dignidad nacional. La decisión de Khrushchev fue sorprendente, explicó el experto. La única manera de prevenir una invasión estadounidense o evitar una segunda bahía de cochinos fue emplazar los misiles soviéticos en la isla, indicó, a su vez, Leonov. Si no fuera por la crisis de los misiles en Cuba, el propio país no existiría en su forma actual. El fin de aquella maniobra no era ganar, sino restablecer el statu quo. Pero si tomamos en cuenta que la URSS logró convencer a Washington de retirar sus misiles de Turquía, Moscú alcanzó el objetivo principal, detalló. En octubre de 1962 los habitantes de Estados Unidos entendieron que ellos también se encontraban en peligro mortal. Como resultado de la crisis, apareció la paridad y en este sentido ganaron todos porque tanto Estados Unidos como la URSS rechazaron recurrir a las soluciones militares, concluyó Leonov.